Introducción. Gabriel García Márquez es una rareza moderna, un escritor con elevadas aspiraciones artísticas que, sin embargo, sigue siendo popular como Víctor Hugo y Charles Dickens. No siempre fue así. García Márquez luchó durante muchos largos años, exiliado de su Colombia natal y viviendo sobre todo del periodismo. A los 39 años, había publicado unas cuantas novelas y cuentos cortos que le habían granjeado una creciente reputación literaria. Por el camino, había obtenido el premio literario colombiano, Edzo, pero nada permitía prever el torbellino que se desataría tras la publicación de Cien años de soledad en 1967. La editorial sudamericana de Buenos Aires imprimió una primera edición de 8.000 ejemplares para su distribución por toda Latinoamérica, un número de ejemplares respetable para un autor literario consagrado. Sorprendentemente, la edición se agotó en una semana, incluso antes de que llegara a todas las librerías. Al parecer, cualquiera que hubiera leído un libro alguna vez compraba la novela en los kioscos de periódicos, taxistas y enfermeras, estudiantes y funcionarios. La gente se sumergía en la historia fantástica de la ciudad imaginaria de Macondo, creada por García Márquez, y en el mundo de la familia Buendía, que la fundó. Inventos científicos, la consagración de una iglesia, levantamientos políticos, la llegada de la compañía bananera, hijos bastardos enviados a Roma para convertirse en papas. Este rico retrato, cómico pero envenenado, de la vida latinoamericana resultaba familiar a quien lo leía. Desde el extremo meridional de Chile a México y más allá, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas en todo el continente, adquiriendo casi inmediatamente el estatus de clásico literario. Y no sería un fenómeno pasajero. Pasados más de 50 años, se sigue comprando y leyendo Cien años de soledad. En Latinoamérica hoy se venden millones de copias, pero no fue un éxito solo en Latinoamérica. Con los años, la obra maestra de García Márquez inspiraría un asombro y reconocimiento similar a lectores de todo el mundo. Cien años de soledad se acabaría publicando en más de 30 idiomas, desde el hebreo hasta el indostaní, pasando por el hindú y el húngaro. Allí donde llegaba, el libro parecía adoptar unas características de vida propia. Se publicaron ediciones pirata en griego, turco, urdú y árabe. En la Unión Soviética gustó su perspectiva liberadora y de izquierdas, pero creyeron necesario ahorrar a sus lectores las escenas sexualmente explícitas. En Estados Unidos dieron la bienvenida a las revelaciones sobre la vida en Sudamérica que aportaba el libro, pero el Departamento de Estado apenas podía disimular el desagrado que le inspiraba a un autor al que declaró un revolucionario peligroso, negándole el visado. Más tarde, el gobierno colombiano decidió seguir el ejemplo norteamericano, privándole de su pasaporte y prohibiéndole abandonar el país, pero Márquez ya no vivía en Colombia y siguió viajando por el mundo con pasaportes expedidos por gobiernos más comprensivos. Vivió en Barcelona y Ciudad de México, donde siguió escribiendo libros, hasta que pudo volver a su patria cuando cambió el gobierno. 2 décadas después de su publicación, Cien años de soledad se había convertido en el libro en lengua castellana más conocido después del Quijote. En 1982 concedieron a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura. El comité anunció que era un autor que convertía cada nueva obra en un suceso de trascendencia mundial. En su opinión, su maestría en la elección de las temáticas y su excelencia literaria le situaban a la altura de Balzac y Faulkner. Los críticos elogiaban su habilidad para crear un mundo legendario en el que se mezclaban lo real y lo fantástico, aunque el mismo García Márquez insistiera en que cada línea de mis libros surge de la realidad, mientras la realidad misma se vestía de las fantasías de García Márquez. Por entonces, Macondo había cobrado vida propia y varias ciudades del norte de Colombia decían ser el original de ese lugar legendario. Se construyó un hotel Macondo en la playa de Santa Marta, donde García Márquez pasaba sus vacaciones de niño, y algo más allá, en Barranquilla, donde pasó algunos años de estudiante. Dieron el nombre de Macondo en un edificio y a la farmacia local. El público quería a Gabriel García Márquez, al que apodaba Gabito. Hasta el presidente de Colombia le llamaba por el cariñoso apodo de Gabo. Cuando se anunció que había ganado el premio Nobel el 21 de octubre de 1981, García Márquez vivía en Ciudad de México.
Esa mañana todos los alumnos de una escuela primaria local se reunieron bajo su ventana para cantar una canción en su honor y los conductores que pasaron a su lado mientras caminaba por las calles tocaron el claxon. En Colombia, el principal periódico de Bogotá titulaba su portada Gabo, Premio Nobel de Literatura. Cuando partió hacia Estocolmo para recibir el premio, los presidentes de varios países latinoamericanos telegrafiaron sus felicitaciones a Gabo y le acompañó una banda musical colombiana que causó un auténtico terremoto en Suecia. La fiesta de celebración posterior a la entrega del premio fue un evento absolutamente sudamericano, nunca visto en Escandinavia. El grupo colombiano tocó hasta bien entrada la madrugada y los invitados se animaron aún más gracias a las cajas de ron cubano enviadas por Fidel Castro en valija diplomática. Al día siguiente, el gobierno sueco protestó por lo que entendía era una violación de sus estrictas leyes en relación al consumo de alcohol y en Londres, The Times publicó una historia titulada El ron de Castro desata una orgía antiamericana. En uno de los discursos más divertidos e ilustradores pronunciados en una ceremonia de entrega de premios Nobel. Gabriel García Márquez empezó describiendo cómo un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo escribió su paso por nuestra América Meridional, una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. El navegante florentino proseguía describiendo como el primer nativo de la Patagonia, que encontraron había enloquecido de miedo al verse reflejado en un espejo. García Márquez prosiguió: este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Siguió hablando de El Dorado, la tierra del oro, representada en los mapas de Sudamérica durante un cuarto de milenio, con un tamaño y una ubicación que variaban según el capricho de los cartógrafos. También mencionó la gran expedición de 8 años al norte de México en busca de la fuente de la eterna juventud. Los 600 hombres que la componían se habían acabado comiendo unos a otros, hasta que solo quedaron 5. Luego García Márquez pasó a relatar cómo en época colonial se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Esta obsesión con el oro seguía viva a principios de los tiempos modernos, cuando los ingenieros alemanes quisieron tender vías férreas a lo largo del Istmo de Panamá y como el hierro era escaso en la región, decidieron que lo mejor sería hacer los raíles de oro. Pero el oro solo era parte de la experiencia latinoamericana. García Márquez afirmó que sus gobernantes eran capaces de crear su propio mundo particular. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. También estaba el general García Moreno, que presidió Ecuador durante 16 años como gobernante absoluto incluso después de muerto, pues su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. En el general Maximiliano Hernández Martínez, dictador de El Salvador, convivían la buena suerte y el salvajismo. Creía firmemente en el misticismo benigno de la teosofía, pero no tenía inconveniente en ordenar la matanza de 30.000 campesinos. Inventó un péndulo que detectaba venenos en su comida y como medida preventiva ordenó cubrir todas las farolas de las calles con papel rojo durante un brote de escarlatina. Según García Márquez, hoy siguen ocurriendo historias como esta. La estatua erigida en honor del general Francisco Morazán en la plaza principal de Tegucigalpa, en la República Centroamericana de Honduras, es en realidad una estatua de un mariscal de Napoleón, Ney, comprada a bajo precio en un almacén de estatuas desechadas de París. El tono de García Márquez se oscureció cuando empezó a evocar la historia contemporánea de América Latina con sus injusticias, sus horrores y el derramamiento de sangre del que Europa empezaba a hacerse más consciente. Han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda.
y con una exasperación que rayaba en la desesperanza, exclamó: "No hemos tenido un instante de sosiego". Según Márquez, la historia del lugar, combinada con su literatura, trascendía el registro de la página impresa y vivía en el pasado y el presente de todos y cada uno de sus habitantes. Habló de los mendigos y de los profetas, de los músicos y de los poetas, soldados y maleantes de su Colombia natal, de todas las criaturas de aquella realidad desaforada. La gente que afrontaba estas vidas no precisaba de imaginación, carecían de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Recalcó que esta era la soledad a la que aludía en el título de su obra más famosa. Europa aplicaba sus propios esquemas a la hora de juzgar a Latinoamérica, alienando a sus gentes aún más y condenándolas a la soledad. Los europeos preferían olvidar las locuras fructíferas de su juventud que antaño inspirara a sus culturas. Los suizos pacifistas que hoy fabrican dulces, quesos y relojes de cuco, en tiempos fueron los mercenarios más salvajes de Europa y saquearon los tesoros de la Roma renacentista en una orgía de sangre. Volviendo al presente, insistía en que europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande, más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. El discurso pronunciado por García Márquez en la ceremonia de los premios Nobel fue un grito de ayuda. Pedía comprensión para su obstinado continente, una comprensión que solo sería posible si se escuchaba la voz de sus gentes, una vez con su propio lugar en el mundo, y nada fácil de percibir, ni en la literatura ni en la vida. La lucha por encontrarse a sí mismos y hacerse oír había sido larga. La literatura latinoamericana es el inconsciente vivo de la literatura mundial. Resulta exótica comparada con el realismo de la visión norteamericana, pródiga y fecunda comparada a la literatura europea, vivaz y atrevida comparada con la asiática, y tiene una sofisticación casi latina, casi decadente, que contrasta con la literatura africana. Nunca fue simple, pero poseía desde el principio un lirismo fresco y a menudo infantil que nunca perdería. No resulta sorprendente que el primer gran representante de esa literatura, capaz de dotarla de voz propia, fuera un poeta. Lo que sí sorprende es que ese poeta surgiera en la oscuridad tropical de la Nicaragua del siglo XIX, en América Central, en vez de en los salones de la buena sociedad de Buenos Aires. Argentina, cuya riqueza y desarrollo económico empezaban a superar a los de España, la madre patria. A principios de siglo, Latinoamérica se había liberado de sus amos coloniales, pero España no perdió su influencia cultural hasta finales del siglo. El continente intentaba crear una nueva identidad cultural propia, que expresara lo que hacía único y lo diferenciara tanto de Europa como de América del Norte. Rubén Darío nació en 1867 en Metapa, actualmente Darío en su honor, una pequeña ciudad en las montañas de Nicaragua central. El país había obtenido su independencia hacía menos de 30 años y solo muy recientemente había alcanzado cierta estabilidad tras expulsar a un aventurero de Tenedze que se había declarado presidente. Darío fue un niño prodigio que a los 14 años ya escribía poemas y cuentos que reflejaban su viva imaginación. A los 18 años empezó a viajar y ya no dejaría de hacerlo en toda su vida. Primero fue a Chile, en la costa pacífica de Sudamérica. Allí escribió el primero de los muchos manifiestos en los que proclamaba los objetivos de una literatura totalmente nueva. Darío afirmaba: las palabras deben pintar el color de un sonido, el perfume de un astro. El perfume de un astro. 2 años después, en 1888, publicó Azul, su primer libro de cuentos y poemas que marca el nacimiento del movimiento literario denominado modernismo. Al principio, como todas las etiquetas un término irrisorio para la crítica. El modernismo barrería a América Latina y España misma, purgando la arcaica literatura española del periodo y transformando su lengua histórica como nunca antes. Las tradicionales frases largas, llenas de subordinadas y con una sintaxis complicada, fueron reemplazadas por frases simples y vibrantes, repletas de una imaginería vivazmente original. Aunque el modernismo contaba con muchos representantes, Darío siempre fue su líder y principal exponente. Oye, canta la cigarra porque ama al sol, que en la selva su polvo de oro tamiza entre las hojas espesas. A pesar de su fresca individualidad, la poesía de Darío estaba muy influenciada por la del parnasianismo francés. Con sus ecos de belleza clásica, su exótica temática estaba repleta de mitología antigua, y sus descripciones hacen referencia a Oriente. Tras su vuelta a América Central, la vida personal de Darío estuvo llena de tragedias y problemas. En pocos años murió su esposa y empezó a beber mucho. Este fue el inicio de un alcoholismo que empeoraría con los años. Contraería segundas nupcias con su antigua amante Rosario, pero el matrimonio
degeneró en desastre rápidamente debido a los celos, las infidelidades y un abandono. Rosario intentaría encontrarle al final de sus días. En 1893 nombraron a Darío cónsul de Nicaragua en Buenos Aires en recompensa por su talento poético. En la atmósfera cosmopolita de la capital argentina, su poesía se distanció aún más de la realidad cotidiana, alcanzando una nueva y difícil belleza. Profundizó en su comprensión de los grandes poetas franceses y españoles del pasado y sus referencias míticas adquirieron vida propia. Yo persigo una forma que no encuentra en mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. En 1898, Darío viajó a Europa como corresponsal extranjero de la Nación, un periódico de Buenos Aires. Ese año, Estados Unidos echó a los españoles de lo que quedaba de su antiguo imperio en Cuba y Puerto Rico. Darío se dio cuenta de que a partir de ese momento la amenaza para Latinoamérica era Estados Unidos y dedicó un poema al presidente Theodore Roosevelt. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Pero la voz de Darío no alcanzó toda su madurez y relevancia hasta 1900, cuando publicó Cantos de Vida y Esperanza. En esta obra la fluidez de las melodías y la belleza exótica son aún mayores. La descripción objetiva de paso a la reflexión filosófica y a la conciencia de la tragedia en el mundo real no poético que quería reflejar en su poesía decididamente poética. Quiero expresar mi angustia en versos que, abolida, dirán mi juventud de rosas y de ensueños, y la desfloración amarga de mi vida, por un vasto dolor y cuidados pequeños, pero nunca perdió la capacidad de alabanza tanto en su interior como en público, que tanto destaca en su famosa marcha triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo. La gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Darío nunca llegaría a saber que este poema sería el favorito de muchos dictadores sudamericanos. Es en calidad de tal como aparece en las obras de García Márquez, en su novela El otoño del patriarca, que versa sobre un dictador agonizante en un país latinoamericano sin nombre. Aparece el poeta Darío y recita su marcha triunfal, tras lo cual el dictador se dice a sí mismo, eso sí, eso sí, es un desfile, no las mierdas que me organice esta gente. En este pasaje, Márquez compara astutamente al poeta real con el dictador imaginario. Ambos son figuras míticas de la historia latinoamericana, pero solo uno de ellos es real. Solo el vibrante lenguaje del poeta sigue hablando tras su marcha. Aunque Darío no había alcanzado los 50 años, su salud estaba muy deteriorada. Tanto su fama como su espíritu se habían desgastado a base de pasión y autoindulgencia, pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe con su efluvio carnal y con su enigma espiritual en las largas noches de insomnio y alcohol que pasó en habitaciones de hoteles anónimos, afirmaba, silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta, al cerrar de una puerta, y al resonar de un coche lejano, un eco vago, un ligero ruido, cuando surgen de su prisión los olvidados, como en un vaso vierto en ellos mis dolores, y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores, y el duelo de mi corazón, triste de fiestas tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Darío se fue de Europa. Estaba enfermo y tenía poco dinero. Inició una gira de conferencias por Estados Unidos para ganar dinero, pero enfermó de neumonía en Nueva York. Volvió a América Central donde Rosario por fin logró encontrarlo. En 1916, unos amigos se lo llevaron a sus montañas natales, donde murió unos meses después de cirrosis hepática. El periodismo, los viajes, la pobreza, estos rasgos de la vida de Darío desempeñarían su papel de las vidas de sus grandes sucesores, sobre todo en la de García Márquez. Él también haría un largo viaje antes de encontrar su propia voz, con esa mixtura única de lo público y lo personal, pero había más que lograr, más que absorber del legado histórico que un día García Márquez heredaría y transformaría. La siguiente gran figura moderna de la literatura latinoamericana procedía de Buenos Aires, el epicentro cultural del continente. Era un hombre de una erudición universal, pero su vida adoptaría la forma de una fábula antigua y primitiva. Cuanto más aprendía, más le fallaba la vista hasta que acabó totalmente ciego y solo fue capaz de ver al mundo de sus propias historias míticas. Jorge Luis Borges había nacido en 1899 en Palermo, un suburbio de Buenos Aires, en plena decadencia.
Su familia era de ascendencia inglesa y entre sus ancestros se contaban algunos de los héroes militares de la historia de Argentina. Su padre era un intelectual que enseñaba psicología en inglés en un instituto local y poseía una extensa biblioteca de libros en inglés. Su hijo Jorge era un niño solitario que creció hablando inglés y español en casa. Se sumergió en los libros de la biblioteca de su padre, empezando por las aventuras de Robert Louis Stevenson y los relatos de base científica de H. G. Wells. La familia Borges vivía en una casa de clase media en Palermo, donde había garitos conocidos por las peleas de navajazos y el tango, por entonces música de burdel. Cuando Borges tenía 15 años, la familia decidió hacer un largo viaje por Europa y Jorge acabó sus estudios en Ginebra. Por entonces ya sabía que quería ser escritor. En 1919 la familia se trasladó a España, la que los argentinos consideraban con cierto paternalismo un país antiguo. Argentina, en cambio, era rica, moderna y estaba en América, la tierra del futuro. Sin embargo, fue en España donde el joven Borges trabó conocimiento con la literatura moderna europea, sobre todo con el movimiento ultraísta. Los ultraístas propugnaban una renovación de la literatura española, recurriendo a un enfoque autoconsciente, audaz, modernista e internacional, que incorporaba elementos tan dispares como el jazz estadounidense y el simbolismo francés. Borges volvió a Argentina a los 21 años. Tras su larga ausencia, le sorprendieron la belleza y autenticidad de su ciudad natal y se dedicó con entusiasmo a introducir el ultraísmo en Sudamérica. Aunque el ultraísmo fuera, en buena medida, una extensión del nuevo enfoque de Darío, sus defensores rechazaron la obra de este poeta por considerarla demasiado abstracta y pasada de moda. Borges empezó a escribir sus propios poemas y publicó una colección denominada Fervor de Buenos Aires. Empezaba a quedarse ciego, se enamoró varias veces, pero nunca fue correspondido, debido a sus gafas y su romanticismo algo ingenuo. En 1930 descubrió Palermo con sus bandas de mafiosos y los duelos a navaja. Empezó a escribir su historia universal de la infamia, que consta de ficciones en las que evoca brevemente las vidas de algunos personajes poco conocidos de los bajos fondos, desde un misterioso tintorero turco del siglo XVIII a un mafioso neoyorquino del siglo XX. Estos personajes secundarios de los márgenes de la historia se convierten en las ficciones de Borges, en parte de una historia universal mucho más grande que ellos mismos. Por ejemplo, cuando un estafador de poca monta llega al hogar de Lady Tichborne afirmando ser su hijo perdido hace tiempo, ella lo acepta por alguna razón, muy en la tradición de la tragedia clásica. La ambición tanto del autor como del protagonista resulta extrañamente plausible cuando se narra en el estilo breve y contenido de Borges. Entonces, a los 38 años, la tragedia se instaló en la vida de Borges. Un día, al subir corriendo las escaleras que conducían a la casa donde vivía con su madre, nervioso ante la expectativa de ver una mujer de la que estaba enamorado, sentí algo que me rozaba la cabeza. Borges, medio ciego, había chocado contra una ventana del pasillo que estaba abierta para que entrara aire fresco. La herida y consiguiente infección le llevaron a las puertas de la muerte. Fue incapaz de hablar durante algunos días y en su delirio creyó haber perdido la razón, pero cuando se recuperó fue como si el horror de esta experiencia hubiera liberado su mente de la tiranía de un aprendizaje meramente factual. Aprendió a confiar en sus gustos esotéricos, se dedicó al estudio del ocultismo y a excentricidades eruditas. Sus ficciones adoptaron una perspectiva realmente original. En vez de dignificar a personajes reales de los márgenes de la historia, empezó a evocar oscuros fragmentos de la historia misma, creando una realidad curiosamente surrealista. Le gustaban sobre todo los relatos históricos sobre lo misterioso y lo desconocido. En sus breves ficciones, con su estilo directo, contaba historias de otro mundo, más fabuloso que real, que de alguna manera permeaba esa realidad. Su estilo seco, lleno de ironías y referencias sutiles, convertía los sucesos en procesos mágicos y a lo mágico en hechos. Había pistas que apuntaban más allá del laberinto de realidad en el que estamos atrapados, otros en otros lugares y épocas. Ya se había topado con pistas enigmáticas y obtenido breves destellos de autenticidad. Anteriores adeptos ya habían emprendido ambiciosas tareas espirituales, cuyos efectos fragmentarios pervivían. Había un paisaje espiritual capaz de abarcar toda la historia y toda la realidad. Las ficciones de Borges se basan en la existencia de objetos mágicos, como el Aleph, de soñadores que se dan cuenta de que solo existen en el sueño de otra persona, de planetas imaginarios y símbolos cabalísticos. A veces solo es un pequeño ajuste en la forma que tenemos de ver el mundo. En una de sus ficciones, Borges narra su encuentro con un hombre que cuenta cómo llegó a conocer a un granjero uruguayo llamado Funes. Este había quedado inválido tras caer de su caballo, pero se da cuenta de que tras la caída lo recuerda todo, cada momento de su pasado.
Más recuerdos tengo yo solo que lo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Recordaba todas y cada una de las hojas de todos los árboles que había visto en su vida. Esta continua avalancha de recuerdos generada en su memoria le hace consciente de lo inadecuado que resulta el lenguaje para describir su experiencia. Su mente está tan llena de recuerdos que es incapaz de ordenar sus pensamientos o ideas abstractas. En otra de las ficciones de Borges, el narrador nos habla de un oscuro simbolista francés, Pierre Menard, que quiere escribir otro Don Quijote. Para lograr su sueño, llega incluso a aprender español e intenta olvidar toda la historia de los siglos transcurridos. Desde que Cervantes escribiera su libro, quiere escribir el Don Quijote definitivo y acaba escribiendo páginas que no son exactamente iguales, palabra a palabra, al original. El narrador llega a sugerir que son incluso mejores que las originales. El estilo de Menard no había surgido sin más, pues ni era español ni había vivido en época de Cervantes, de manera que recurrió a un estilo arcaico y afectado para su época. El narrador explica en detalle por qué la versión de Menard es más ambigua e infinitamente más rica. El joven García Márquez empezaría a entender cómo lograr lo imposible leyendo estas historias. Había encontrado la forma de narrar de forma convincente la historia actual de América Latina, en la que el cadáver de un dictador gobernaba desde el trono hasta tras su muerte. Podía transformar los hechos fantásticos en fantasías factuales. Los mitos de Macondo, que narran sus 100 años de soledad, contaban la verdad. Borges solía hacer uso de sus elusivas historias de artilugios como laberintos y espejos. Años después, García Márquez afirmaría que Macondo no era real, sino vista en un espejo. El único gran defecto de Borges, como persona no como escritor, era su incapacidad para entender la realidad política sudamericana y había decidido mantenerse al margen. El demagogo Juan Perón le despidió de su puesto como bibliotecario durante la Segunda Guerra Mundial, oficialmente por sus ideas anglófilas. En teoría, Argentina era neutral, pero Perón no ocultaba su simpatía hacia los fascistas. Borges era un inglés conservador, actitud sencillamente inadecuada en la política corrupta y volátil de la época y lugar de los que vivía. Cuando expresaba opiniones políticas se notaba que carecía de información y no le habían aconsejado bien. La simpatía que expresaba por la Junta Militar Argentina corrupta y asesina, debido a la estabilidad y el orden que había impuesto, distanció a muchos admiradores, tanto en casa como fuera, y seguramente le costó el premio Nobel que tanto merecía. Lo cierto es que en asuntos políticos era infantilmente ingenuo. García Márquez estaba dispuesto a pasarlo por alto en el caso de un autor del que tanto había aprendido, pero no podía perdonar al hombre. El colombiano decidió desde el principio convertirse en un autor latinoamericano con una obra relevante para su tiempo, pero para lograrlo debía implicarse políticamente como había aprendido del tercero de sus grandes predecesores latinoamericanos, el poeta chileno y comunista durante toda su vida, Pablo Neruda. Como solía decir Neruda, hay que tomar partido aquí, por los Cadillacs o por la gente sin escuela y sin zapatos. Pablo Neruda había nacido en 1904 y era hijo de un ferroviario. Creció en Temuco, el enclave más extremo de la vida chilena situado en los territorios del sur. En sus memorias describe la calle principal. Como los indios no saben leer, las ferreterías ostentan sus notables emblemas en las calles: un inmenso serrucho, una olla gigantesca, un candado ciclopio, una cuchara antártica. Más allá de las zapaterías, una bota colosal, en media docena de líneas describe a Temuco como de esas ciudades sin pasado, que cuenta con una larga historia de sangre. Esto es muy propio, tanto de la historia latinoamericana como de la enigmática visión del mundo de Neruda. Recuerda mucho a la petición de García Márquez, de que no se juzgara al continente y sus habitantes como arreglo a estándares ajenos como los de Europa y Norteamérica. A los 17 años, Neruda se trasladó a Santiago para estudiar y convertirse en profesor de francés. 3 años después, publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada, que resultó ser un éxito inmediato y le sacó de la oscura pobreza bohemia y de la soledad. Su visión de la realidad era muy original, casual y surrealista, enigmática y sexualmente explícita a la vez. Y eres tú con tus brazos de piedra transparente, donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida. Como Darío, Neruda acabaría encontrando ocupación en el cuerpo diplomático de su país, pero era la década de los 30 del siglo pasado y el mundo había caído en las garras de la Gran Depresión. Nombraron a Neruda cónsul de Chile, en Borneo, Ceilán, Sri Lanka y luego Indonesia, pero eran cargos no retribuidos. En su soledad y pobreza, Neruda empezó a simpatizar cada vez más con los muchos pobres que pululaban por los mercadillos de Asia, descendientes de una orgullosa y antigua cultura.
destruida por la represión colonial. Su poesía se había convertido en una pesadilla críptica en la que expresaba su pena y la de todos los demás. Su visión personal y la expresada en público se fundieron en su residencia en la tierra. Aunque sus ideas siguieran siendo precisas y elusivas al mismo tiempo, cuando corres detrás de los ferrocarriles en los campos, el delgado labrador te da la espalda. De tus pisadas brotan temblando los dulces sapos. Hizo más viajes como cónsul, pero su voz solo se aclaró, volviéndose más extrovertida cuando fue testigo del sufrimiento generado por la Guerra Civil Española y pasó por una ruptura matrimonial. En 1943 volvió a Chile y fue elegido senador de una región minera en la que se extraían cobre y nitratos, situada en el desierto del lejano norte donde no ha llovido desde hace medio siglo. Las compañías internacionales habían hecho con regiones enteras que gobernaban como si de reinos privados se tratara. Según Neruda, hasta acuñaban su propia moneda. Empezó a militar en el Partido Comunista, pero pocos años después tuvo que ir al exilio, huyendo a caballo en secreto por los pasos altos de los Andes. Fue entonces cuando publicó su Canto General, una larga épica que narra las glorias históricas y naturales de América Latina junto a las penas y angustias de sus gentes. Alcanza el punto álgido en su celebración de Machu Picchu, las antiguas ruinas incas situadas en el medio de los Andes, la cuna del relámpago y del hombre. Se mecía en un viento de espinas, madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana. Neruda demostraría que los escritos políticos no tienen por qué carecer de lirismo y resonancia, o como él decía, de poesía. Se podía escribir para las gentes más sencillas y sin sacrificar la vitalidad del texto, como demostraría en sus odas elementales, que incluían himnos tan simples como Oda a una castaña en el suelo, Oda a la pereza, o la famosa Oda al tomate. García Márquez extraería una lección vital de la celebración de una sencillez accesible a todos. También aprendió mucho de la amplitud de miras y el pancontinentalismo del canto general, en los que política y poesía eran uno. Estos dos elementos acabarían asimismo inextricablemente ligados en la vida del poeta. En 1970, el Partido Comunista chileno propuso a Neruda como candidato presidencial, pero este prefirió retirarse para no dividir el voto de izquierdas y dejar expedito el camino a su amigo Salvador Allende, elegido presidente de Chile. 3 años después, Allende fue derrocado por un golpe militar ilegal y sangriento apoyado en la sombra por Estados Unidos. Allende se suicidó rodeado por tanques en un palacio presidencial sobrevolado por aviones del ejército. Neruda murió 12 días después, en 1983, durante su discurso de aceptación del premio Nobel. García Márquez expresó lo mucho que todo esto significó para él, poniendo con amargura ante los ojos del mundo una atrocidad que muchos preferían ignorar. García Márquez nació en la pequeña ciudad de Aracataca, al norte de Colombia, en una región de intenso calor y feroces tormentas tropicales. Él siempre dijo que había nacido en 1928, aunque su padre insistía en que había sido en 1927. Menos de 20 años después, la Banana Fruit Company había creado enormes plantaciones de banana en los alrededores de Aracataca, y la ciudad había crecido espectacularmente. Volaban los corchos de las botellas de champán y mujeres desnudas bailaban la cumbia ante los magnates del plátano que encendían ostentosamente sus cigarros con billetes de banco. Llegaron a la ciudad cazadores de fortuna, prostitutas y trabajadores inmigrantes procedentes de lugares tan lejanos como Cuba o Venezuela. La abuela de García Márquez denominaba despectivamente a este aluvión de vagabundos la hojarasca. En 1914, una plaga de langostas atacó la ciudad y muchos creyeron que había sido un castigo de Dios para los pecadores. Pero la vida volvió a la normalidad enseguida y los salones de baile y burdeles se llenaron más que nunca. Cuando nació García Márquez, el boom había acabado. En Aracataca solo quedaban unas 10.000 almas y las calles húmedas, donde reinaba un calor sofocante, se habían asumido en el silencio. Pero las plantaciones de plátanos seguían ahí, y una de ellas se llamaba Macondo. En 1928, los trabajadores de las plantaciones de plátanos de las zonas interiores del Caribe se pusieron en huelga en protesta por sus terribles condiciones de trabajo. El ejército acabó con la huelga brutalmente disparando sobre la multitud y matando a unos cuantos trabajadores en la cercana Ciénaga. El padre de García Márquez era hijo ilegítimo y un recién llegado a Aracataca. Había estudiado medicina, pero la falta de dinero le había obligado a dejar los estudios. Cuando nació su primogénito Gabriel trabajaba como operador de telégrafo. A lo largo de su vida tendría otros 15 o 16 hijos, casi todos ilegítimos. A Gabriel lo criaría la familia extensa de su abuelo materno, el coronel Nicolás Márquez, quien vivió como un caballero de provincias.
Siempre llevaba traje y corbata, sin tener en cuenta ni el calor ni la humedad. A su pequeño neto le fascinaban el reloj de oro con cadena que guardaba en el bolsillo de su chaleco y las lociones aromáticas que usaba. Aunque lo consideraban un terrateniente local, el coronel Márquez no procedía originariamente de Aracataca. Era un exiliado de Riohacha, situado a unos cientos de kilómetros hacia el norte, en la costa del Caribe. Había matado a un hombre en un duelo y no había tenido más remedio que escapar de las ansias de venganza de la familia del difunto. Tomó parte de la famosa Guerra Civil de 1899 a 1902, denominada la Guerra de los Mil Días, en la que murieron unas 100.000 personas, casi uno de cada 10 varones adultos. Cada bando de la guerra civil representaba a uno de los dos partidos políticos de Colombia, los conservadores y los liberales. Los conservadores tenían el apoyo de las fuerzas derechas. El ejército y la iglesia contaban asimismo con diversos elementos fascistas, empeñados en restringir el derecho al voto. Los liberales procedían de los batallones del ejército, que habían combatido con Simón Bolívar, el gran libertador de América Latina. También contaban con el apoyo de muchos comerciantes, quienes deseaban limitar el poder de la iglesia e incluso de aquellos terratenientes cuyas fincas precisaban la protección del ejército local. A veces salía de entre las filas de los liberales un político realmente populista y de entre las de los conservadores un auténtico líder político. Pero la mayor parte del tiempo dirigían ambos partidos sus propias facciones de clase alta que solo buscaban el beneficio propio. Los dos partidos gobernaban el país alternándose en el poder y amañando las elecciones. El coronel Márquez era un miembro destacado de la camarilla política liberal que gobernaba Aracataca. El gobierno conservador de Bogotá se negaba a enviarle la pensión militar a la que tenía derecho debido a sus ideas políticas. El joven Gabriel García Márquez creció sintiendo un miedo reverencial hacia su abuelo, del que después diría: era la persona que he conocido que más comía y más fornicaba. A pesar de lo mucho que disgustaba al coronel la conducta de su yerno, él también tenía una docena de hijos ilegítimos. Fue el coronel quien llevó al joven Gavito a los almacenes locales de la Banana Fruit Company y el primero en enseñarle el hielo, un incidente que transformaría más tarde en la escena de un milagro al principio de 100 años de soledad. En la casa donde creció, Gavito también había mujeres fuera de lo corriente, que antes o después aparecen en sus obras. Su abuela ciega tranquilina vivía en un mundo de mágica superstición. Asustaba a Gavito hablando de los muertos y espíritus del inframundo que formaban parte de la vida con la misma constancia que los vivos. Su tía Francisca tejía su propio sudario y explicaba a Gavito que lo hacía porque un día habré de morir. Cuando lo terminó, se tumbó e hizo exactamente eso. Había una habitación en la casa que siempre permanecía vacía porque era donde había fallecido su tía Petra. Cuando Gavito cumplió 8 años, el coronel enfermó y murió. Gavito fue a vivir con su padre, a la sazón farmacéutico en la región de Barranquilla. Allí asistió a clase en un colegio de los jesuitas, demostró ser un estudiante prometedor, pero echaba de menos la vida comunitaria que había vivido en casa del abuelo. Pasaba el tiempo leyendo a Alejandro Dumas y a Julio Verne. Su mente solo cobraba vida en las peleas de capa y espada de los tres mosqueteros o en un viaje de 20.000 leguas submarino. A los 13 años obtuvo una beca para el Liceo Nacional, un internado estatal para niños dotados situado en Zipaquirá, a unos 50 kilómetros al norte de la capital, Bogotá. Tardó más de una semana en hacer el viaje de unos 800 kilómetros, pues hubo de coger el vapor que iba por el río Magdalena, y luego un lento tren que cruzaba los Andes. Gavito tuvo ocasión de ver una Colombia que no había visto nunca antes. Tras los vividos colores del neblinoso norte, llegó un mundo gris y frío donde hasta la gente era diferente. La población del norte tropical era caribeña, una mezcla volátil de africanos, indígenas, sudamericanos y españoles en el interior. A unos 8.000 metros de altura de los Andes, los habitantes seguían siendo mayoritariamente blancos, descendientes de los colonizadores españoles de rostros pálidos y caras de circunstancia. Más tarde, García Márquez describiría su llegada a Bogotá, una ciudad remota y triste donde no había dejado de caer una llovizna fría desde principios del siglo 16. Sufrí su amargura por primera vez, una malhadada tarde de enero, la más triste de mi vida. Bogotá era deprimente y olía a hollín. Los hombres iban a trompicones por las calles, vestidos de negro, como con sombreros negros. Solo se veían mujeres muy ocasionalmente, ya que no les estaba permitido acudir a lugares públicos. En sus novelas posteriores imaginaría cómo en noches fantasmagóricas los carruajes
virreyes seguían traqueteando por las estrechas calles empedradas. En época colonial, Bogotá había sido la sede del virrey de España, la capital política e intelectual de Nueva Granada, que comprendía todo el norte de Sudamérica. Bolívar había liberado esta región en 1821 para convertirla en la Gran Colombia. 10 años después, ese territorio poco manejable simplemente se había fragmentado en Venezuela, Ecuador y Colombia, que se convirtió en una nación de solo 4 millones de habitantes. El siguiente siglo fue de una violencia incesante, hasta el punto de que el historiador J. L. Pint diría, si hacemos una escala de muertes políticas por generación, Colombia es uno de los lugares del mundo donde más conflictos políticos ha habido. Para algunos observadores, lo anterior no dejaba de ser una estimación modesta. En toda la historia de Colombia hubo raros momentos de paz, como el que se dio en los años siguientes a la Guerra de los Mil Días, cuando los supervivientes sencillamente estaban demasiado exhaustos para seguir luchando y necesitaban un periodo de recuperación antes de pasar a la siguiente época de violencia. A Gabo, el Liceo Nacional le pareció un convento sin flores ni calefacción. El nivel educativo era bueno y él destacaba en literatura, pero no tenía talento alguno para las ciencias, aunque fueron profesores de ciencias de izquierdas los que más tarde le introdujeron en el socialismo y las ideas de Marx. En los largos y solitarios fines de semana, Gabo se refugiaba en la biblioteca. En sus últimos años de colegio, había empezado a empaparse de una mezcla explosiva de la interpretación de los sueños de Freud y las profecías de Nostradamus. El director también tenía algo de poeta y recomendó a Gabo las obras de Rubén Darío, con el que éste sintió una afinidad casi inmediata. Ambos habían nacido en ciudades de provincias remotas de pequeños países latinoamericanos. Darío había demostrado que se podía proceder de ese escenario y convertirse en un escritor de renombre. Las ideas algo vagas de Gabo empezaron a tomar forma y decidió que él también sería un escritor de fama, pero cuando dejó el Liceo Nacional a los 18 años, sus ambiciones eran poco más que un sueño. Al volver a casa, su padre le exigió que estudiara una carrera seria, y en 1847 García Márquez empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Bogotá. Se aburrió rápidamente de las lecturas obligatorias y empezó a frecuentar los cafés. Se dejó crecer el pelo y un bigote y empezó a escribir poesía. Dedicaba las tardes a tomar ron y participar en fiestas salvajes. Compartía habitación en la residencia universitaria, pero encontró rápidamente la forma de huir hacia una soledad que empezaba a apreciar porque le permitía leer, pensar y escribir poesía. Pagaba los 5 céntimos que costaba el billete del tranvía, que hacía una ruta circular por la ciudad, y simplemente desaparecía durante horas. Empezó a leer a Kafka en una edición traducida por Borges, lo que le inspiró para escribir un cuento titulado La Tercera Resignación, en lo que es una parábola autobiográfica. García Márquez describe a un niño que había muerto a los 7 años, pero siguió vivo 18 años más en su ataúd. El chico percibía sensaciones, tenía recuerdos y conservaba su imaginación mientras su cuerpo se iba pudriendo lentamente. Poco después, un crítico de El Espectador de Bogotá escribió un artículo en el que hablaba del ramillete de escritores colombianos de última generación a los que consideraba carentes de todo talento, originalidad o imaginación y acababa retando a cualquiera de ellos a demostrar que se equivocaba. García Márquez decidió enviarle su cuento. Quedó más que sorprendido cuando el domingo siguiente echó un vistazo sobre el hombro de alguien que estaba leyendo El Espectador y comprobó que habían editado su relato. En una nota introductoria se anunciaba que con Gabriel García Márquez había cobrado vida un escritor nuevo y notable. En el segundo año de Universidad de García Márquez hubo muchos altercados políticos. Jorge Eliezer Gaitán, líder populista del Partido Liberal, fue asesinado a tiros en una calle de Bogotá, lo que provocó un levantamiento espontáneo. Miles de personas tomaron las calles en cuanto la noticia del asesinato se difundió por la ciudad. La multitud empezó a saquear los comercios y a prender fuego a los edificios. Los militares arrojaron gases lacrimógenos en un intento por dispersar al gentío y a continuación abrieron fuego sobre la gente. Los rebeldes tomaron la emisora de radio estatal y empezaron a retransmitir sus quejas mientras la violencia se extendía por todo el país. El levantamiento se denominó el Bogotazo. Varios días de anarquía que dejaron cientos de muertos solo en las calles de la capital. Colombia se sumió en un largo periodo de inestabilidad civil durante el cual murieron unas 300.000 personas en todo el país. Este periodo, que duró 18 años, se conoce como la violencia. Curiosamente, el asesinato que lo desató no fue obra de los conservadores, sino de aquellos elementos de la élite liberal que querían acabar con el populismo de Gaitán e imponer puntos de vista más genuinamente liberales.
García Márquez se vio atrapado en los episodios de las calles de Bogotá y presenció cómo la multitud prendía fuego a su residencia universitaria. Intentó en vano salvar sus libros y manuscritos. Vertió amargas lágrimas de frustración y desesperación mientras veía arder su obra. El Bogotazo sería un hito en su vida porque le hizo ver que había estado ciego ante las circunstancias de quienes vivían a su alrededor. Los episodios de los que había sido testigo convertirían a este personaje introvertido en un hombre de convicciones políticas decidido a comprometerse con la causa de la izquierda. Tras el Bogotazo, la universidad cerró, se clausuraron los cafés y tropas armadas patrullaron las calles entre edificios abrazados. García Márquez volvió a la región del Caribe donde vivía su familia, más tranquila y estable, mientras la violencia barría el país. Continuó estudiando Derecho en la Universidad de Cartagena para cumplir los deseos de su padre, pero por entonces ya había perdido todo interés en el asunto. Cuando se fundó en Cartagena un nuevo periódico liberal denominado El Universal, logró convencer al editor de que lo contratara como periodista, lo que no solo le daba una muy necesaria ayuda económica, sino asimismo la oportunidad de expresar sus puntos de vista. El editor quedó tan impresionado que le dio una columna diaria de 500 palabras y presentó a su nuevo columnista como un académico, escritor e intelectual que recurrirá a su viva imaginación para transmitir sus reacciones ante gentes y sucesos. Sin embargo, cuando García Márquez empezó a entregar sus columnas, recibió un duro golpe. Al editor no le gustaba mucho ni su estilo poco disciplinado, ni sus extrañas florituras literarias. Hubo largas reuniones editoriales en las que García Márquez vio cómo deshacían sus artículos frase a frase para reescribirlos, en un estilo aceptable. Evidentemente la situación le irritó, aunque al recordar estas sesiones, años después llegaría a admitir que fue allí donde le enseñaron muchos de los ingredientes básicos de la escritura. Un estilo puede ser complejo y no obstante claro. La claridad era efecto de la comprensibilidad. También vio que periodismo y literatura podían referirse a los mismos temas. En su mente fue creándose una fusión entre la literatura y los sucesos accidentales de la vida cotidiana. García Márquez solía trabajar en el Universal toda la noche. El periódico se imprimía al amanecer y se preparaba su distribución cuando cerraban las oficinas. Se iba al puerto, que estaba muy cerca, y bebía ron en bares decadentes mientras escuchaba las historias de marineros y estibadores. En obras posteriores aparecerían muchas de esas fantasías inspiradas por los vapores del ron, como si se tratara de sucesos místicos acaecidos en Macondo y otros escenarios. El exceso de trabajo y alcohol acabó pasando factura y García Márquez se enfermó de neumonía. Volvió a casa de sus padres, que vivían unos cientos de kilómetros hacia el interior, en un puerto fluvial del río Sucre. Allí se recuperó de su enfermedad devorando estanterías enteras de libros, sobre todo de escritores norteamericanos, modernos como Faulkner y Hemingway. Le fascinaban la aparente simplicidad de los relatos de Hemingway, cuyo estilo transparente, despojado de toda irrelevancia, era capaz de evocar un mundo entero. También la atraía Faulkner, aunque por motivos totalmente diferentes, ya que su estilo era tremendamente enrevesado y desafiantemente tosco. Faulkner recurría en sus novelas a la sutileza encubierta y sus novelas sobre el sur profundo parecían incluir cada aspecto de la sencilla vida rural a la que, de alguna forma, confería la eterna grandeza de un mito heroico. García Márquez empezó a escribir una novela propia basada en las historias sobre Aracataca que había oído en su infancia, acordándose de la descripción de aquellos tiempos que hiciera su abuela. Eligió como título La hojarasca. Hacia finales de 1949, García Márquez se mudó al norte de Cartagena, a Barranquilla, la mayor y más cosmopolita de las ciudades costeras, donde amarraban los barcos de vapor que transportaban todo tipo de mercancías unos 500 kilómetros hacia el interior. Por el río Magdalena junto a las barcazas y cargueros procedentes del Atlántico e incluso del Pacífico se habían atravesado el canal de Panamá. Allí vivían comunidades de judíos refugiados procedentes de Europa, hombres de negocios, alemanes y franceses, comerciantes españoles y esa mezcla caribeña de africanos, indígenas, sudamericanos y colonos españoles. García Márquez empezó a trabajar en el periódico local El Heraldo. Escribía un artículo diario denominado La Jirafa, porque la columna impresa era larga y estrecha, como el cuello de una jirafa. Además le pusieron a cargo de las noticias del extranjero, lo que resultó de enorme importancia para su futuro. Allí obtuvo una visión bastante más amplia de la situación latinoamericana y del papel que desempeñaba en el esquema general de las cosas. Se había hecho más gregario y se sumó a un círculo de jóvenes intelectuales. Eran escritores y artistas en ciernes que debatían sobre literatura al amanecer en su local favorito, el Bar Happy, transcripción fonética al español de Bar Happy. Con su característica tendencia a la exageración, García Márquez
Recordaría después, bebíamos hasta el amanecer hablando de literatura, cada noche surgían en la conversación al menos 10 libros que no había leído, y al día siguiente me los prestaba. García Márquez volvió a mezclarse con una vasta gama de personajes de la calle, marineros, proxenetas, taxistas y camioneros que escuchaban sus relatos con la boca abierta. Se alojaba en un bloque de 4 pisos al que llamaban el Rascacielos, en una calle conocida en tiempos como la calle del crimen. En los 2 primeros pisos del rascacielos se encontraban las oficinas de un abogado. Un piso más arriba había un burdel donde proporcionaban a García Márquez una cama barata en cualquier habitación que estuviera vacía cuando volvía de pasar la noche en el bar Happy. En esos años siempre estaba en las últimas, no le pagaban mucho como periodista y solía retrasarse en el pago del alquiler, aunque fuera la discreta renta que pagaba en el rascacielos. Cuando no tenía dinero, tenía que dejar en prenda su posesión más preciada, el manuscrito de su novela La hojarasca en la que seguía trabajando. En esa época, García Márquez flirteó brevemente con una prostituta afrohispana llamada Eufemia que trabajaba en el rascacielos. El incidente daría una nota cómica a una obra posterior en la que una prostituta llamada Nigromanta seduce a un bibliófilo distraído y virgen. En realidad, García Márquez ya tenía novia en Barranquilla. Se trataba de la bella Mercedes, a la que había conocido cuando era un estudiante de 17 años que pasaba las vacaciones allí. La habían invitado a un baile y se sintió inmediatamente atraído por Mercedes. Treceañera e hija de un vecino, se enamoró, pero a ella no le había impresionado demasiado este torpe pretendiente. Sin embargo, su familia se había mudado a Barranquilla, relativamente tranquila durante la violencia, y años después fue bastante más simpática con el desenvuelto y joven periodista que escribía La Jirafa. Se convirtió en su novia secreta, y cuando estaban juntos, él la llamaba cocodrilo sagrado, tal vez porque era de ascendencia egipcia o quizá porque a veces su expresión recordaba a la de un cocodrilo. García Márquez no confirmó ninguna de las dos versiones. Por fin había terminado su novela, La hojarasca, la empaquetó y envió esperanzado a la editorial Losada de Buenos Aires por recomendación de un amigo intelectual. Tras una larga espera, se la devolvieron con una carta que decía: no tiene usted suficiente talento para ser un auténtico escritor. Le recomiendo que emprenda otra carrera. Lo gracioso es que la carta la había escrito el cuñado del héroe de García Márquez, Borges. La misiva tuvo un efecto devastador sobre Márquez. A finales de 1952 dejó su puesto en el Heraldo y simplemente desapareció de Barranquilla. Lo que hizo el año siguiente fue un misterio del que solo hablaba por encima. Hoy sabemos que el joven de 25 años viajó por la costa del Caribe intentando vender enciclopedias sin éxito. Una experiencia profundamente humillante que le llevó al borde de la desesperación. Por aquellos años, García Márquez acompañó a su madre de vuelta a Aracataca para vender la casa donde había vivido con el abuelo. Resultó ser una experiencia traumática. No había vuelto a Aracataca en 10 años y mientras andaba por la calle, bajo el terrible calor de la tarde, sentía que había vuelto a una ciudad fantasma. Tenía la sensación de que la ciudad estaba muerta, incluidos los vivos. Cuando llegaron a la casa, halló muy cambiado el hogar de su infancia. Su abuela había padecido de demencia en los últimos años de su vida. Había quedado ciega, conversaba con los vivos y los muertos y había descuidado la casa y el jardín. Perdida en su soledad, no se había dado cuenta de que las hormigas devoraban los almendros, las flores se pudrían y el jardín se convertía en un erial. Días más tarde, García Márquez escuchó al farmacéutico local contar a su madre lo que había ocurrido desde que se fue y le embargó la sensación de que todo lo que había ocurrido en la ciudad era cíclico, como si las historias surgieran de una nada a la que acabarían volviendo. Fue consciente entonces de que esos relatos eran más reales que sus propios escritos. Comparadas con ellos, sus obras eran un artefacto literario, una mera construcción intelectual. Estas historias tenían una realidad propia a pesar de todas sus exageraciones, incoherencias e improbabilidades. Era una transformación poética de la realidad que se pretendía describir. Y a eso es a lo que debía apuntar García Márquez, sin basarse exclusivamente en las lecciones aprendidas de sus grandes predecesores. Cuando viajaba de ciudad en ciudad vendiendo sus enciclopedias, empezó a prestar atención a las historias que le contaban en bares y casas. Luego afirmaría que muchas de esas historias procedentes de toda la región del Caribe se contaban en Cien años de soledad, tal como lo recordaba, como la recordaba. La historia de Macondo empezaba a tomar forma en su cabeza. En 1954, García Márquez volvió a Bogotá, donde obtuvo un puesto en El Espectador. El periódico liberal atravesaba por tiempos difíciles. El dictador Gustavo Rojas Pinilla se había hecho con el poder tras un golpe militar el año anterior, y no le gustaba que la prensa estuviera husmeando continuamente en sus asuntos de los de su régimen. Le hicieron de plantilla.
lo que le proporcionaba un sueldo regular. Empezó siendo el crítico de cine del periódico, el primero en un periódico colombiano. Se tomó su trabajo muy en serio, al igual que los editores y lectores, a pesar de que profetizaba desde sus columnas que el cine como medio de comunicación tenía los días contados. También le encargaban trabajos puntuales, artículos más largos sobre temas como el derrumbamiento de un hotel en Medellín o la vida de un famoso ciclista colombiano. Esta vertiente de su trabajo le convirtió, contra todo pronóstico, en el periodista más famoso de Colombia. A principios de marzo de 1955, apareció en una remota playa del norte un marinero colombiano de 20 años llamado Luis Alejandro Velasco. Estaba más muerto que vivo. 10 días antes había caído por la borda de un destructor de la marina durante una fuerte tormenta tropical junto a otros 7 marineros, todos ellos dados por desaparecidos. Velasco había pasado 10 días a la deriva en una balsa en el Caribe sin agua ni comida. Se convirtió en un héroe nacional de la noche a la mañana y el presidente le impuso una medalla, capitalizando el suceso. La popularidad de Velasco se acabó cuando las autoridades le dieron la espalda sin ceremonia, de manera que se fue a las oficinas del Espectador y se ofreció a contar la historia completa de su martirio en el mar. Encargaron el trabajo a García Márquez, que pasó los días siguientes escuchando a Velasco, un narrador nato. El destructor colombiano de cuya tripulación formaba parte había zarpado de Mobile a la Alabama tras una reparación que había durado 8 meses. A 2 horas del fin del viaje, acerca del Cartagena, el destructor había encontrado grandes olas y fuertes vientos, no la tormenta tropical de la que se había hablado. En un momento, dado el barco había virado, se había soltado parte de la carga de cubierta y 8 marineros habían caído al mar. La nave se había inclinado y no había podido virar a tiempo para salvar a los hombres que habían caído al agua. García Márquez preguntó a Velasco por la carga. No es ya que estuviera prohibido llevar en la cubierta de un destructor carga de cualquier tipo que pudiera desequilibrar la nave. Encima, era contrabando, radios, lavadoras y frigoríficos norteamericanos que pensaban vender en Colombia. Como escribiría García Márquez después, estaba claro que el relato, como el destructor, llevaba una carga moral y política mal amarrada e imprevista. La serie de García Márquez se publicó bajo el nombre de Velasco con el título La verdad sobre mi aventura. Constaba de 14 episodios excelentemente pautados por García Márquez, pues cada uno de ellos dejaba al lector queriendo saber qué ocurriría en el siguiente. El relato de Velasco atrapó inmediatamente a los lectores, que vivían cada momento de los que sobrevivió en su balsa bajo el ardiente sol del Caribe. También se indignaron al enterarse de que la balsa no estaba en buenas condiciones y no llevaba raciones de emergencia. En los primeros días los aviones de reconocimiento no habían visto a Velasco en su balsa. Luego ya no hubo más aviones. Pasaron algunos barcos, pero tampoco se dieron cuenta de que estaba ahí. Todos los días, a la misma hora, los tiburones daban vueltas en torno a la balsa. Uno llegó incluso a morder un remo. Velasco no tenía agua, pero había logrado cazar una gaviota que no fue capaz de comerse. En cambio, se puso a mascar algunos prospectos norteamericanos que había guardado en su bolsillo como recuerdo. El país entero empezó rápidamente a seguir la historia de Velasco, episodio tras episodio, hasta el emocionante final. El presidente y las autoridades estaban menos encantados y presionaron mucho a Velasco para que se retractara de su historia, pero él se negó. El resultado fue que lo expulsaron de la Marina y el antaño héroe nacional desapareció en la oscura pobreza. No más de 10 años después, García Márquez lo encontró e intentó remediar su situación. Por entonces ya tenía un renombre mundial y escribió un libro sobre la historia de Velasco, insistiendo en que los derechos de autor fueran para el anónimo compatriota que había aguantado 10 días en una balsa sin comer ni beber para hacer posible este libro. Hubo otros sucesos tras la publicación de los episodios de la historia de Velasco en El Espectador, que fueron un arma de doble filo. El periódico aumentó sus ventas espectacularmente, pero el dictador Rojas Pinilla tenía que empatar el marcador. Cuando se filtró que García Márquez había hecho de negro, se convirtió en el periodista más famoso de Colombia, pero el editor del Espectador se dio cuenta de que García Márquez estaba en peligro y lo envió al extranjero por su propia seguridad. En julio de 1955, García Márquez llegó a Ginebra como nuevo corresponsal del Espectador en Europa. Tenía 27 años y antes de irse tuvo el tiempo justo de escribir a Mercedes para pedirle que lo esperara. No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir y le prometió que estaría de vuelta y se casarían en pocos meses, cuando las cosas se hubieran calmado. Ella estuvo de acuerdo, mientras tuvo lugar otro suceso portentoso. Por entonces García Márquez ya había publicado algunos cuentos en periódicos, pero por fin un editor de Bogotá quería publicar la novela que había reescrito, La hojarasca. El libro se publicó, pero el editor desapareció, dejando a García Márquez la responsabilidad de pagar las facturas de la edición.
Apenas le dio tiempo a hacerse con algunas copias de la calle antes de irse al extranjero. 4 años después, en la Feria del Libro de Colombia, la hojarasca empezó a atraer la atención. La hojarasca empieza así. De pronto, como si un remolino hubiera echado de raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil. García Márquez daría gran importancia desde el principio a las primeras frases de los libros que escribía. Después contaría que a veces escribirlas le llevaba más tiempo que redactar la obra entera, porque la frase es el laboratorio de prueba del estilo, la estructura e incluso de la extensión del libro. Pero una vez que da con su primera frase, no se tira a ellas de cabeza sin más, siempre se asegura de que contiene una imagen de la temática del libro. Siempre empiezo con una imagen. En la hojarasca es un anciano llevando a su nieto a un funeral. Como ocurre con muchas primeras novelas, la hojarasca debe mucho a los héroes literarios de su autor, en este caso a William Faulkner y en concreto a los dos libros que escribió en la década de los 20. El ruido y la furia de Y mientras agonizo. El primero consiste en una serie de monólogos declamados por diversos personajes y está ambientado en el hogar ficticio de Faulkner, York Napakatakwapa, situado en el sur profundo de Estados Unidos, en pleno Mississippi rural. Mientras agonizo, utiliza la misma técnica con las voces de varios personajes que acompañan a un ataúd camino al cementerio. Gran parte de la hojarasca está compuesta por los monólogos declamados por las tres voces de los que esperan junto al sarcófago en una casa de la ciudad ficticia de García Márquez, Macondo, pero lo que hace al libro tan especial es cómo logra trascender sus fuentes, por lo demás muy obvias. Los tres personajes que componen el grueso del libro son el coronel, su hija Isabel y su nieto, que está a punto de cumplir 8 años. García Márquez mismo ha admitido que el personaje del coronel se basa en su propio abuelo, la débil y abandonada madre de 30 años. No es su madre, pero no cabe duda de que hay mucho del autor en su joven hijo. Demasiado quizá. Ciertas percepciones de este niño sin nombre no son las propias de un niño de 10 años. La casa se vendrá abajo, desmoronadas las paredes pero sin estrépito, como un palacio de ceniza se derrumbaría en el aire. Puede que la prístina imaginación de esas líneas las haga aceptables. La novela está ambientada en la melancólica atmósfera de media tarde, en una casa que se parece mucho a aquella donde creció García Márquez, en 1928, el año del nacimiento del autor y el año en el que los trabajadores en huelga de las plantaciones fueron asesinados a tiros por el ejército. En la habitación hay un sarcófago abierto en la que yace el cuerpo de un médico francés. Un vagabundo que había llegado a Macondo en 1903 había abierto una próspera consulta que se había hundido tras la llegada de los médicos de la compañía bananera. Poco a poco, el médico fue convirtiéndose en un recluso amargado, aunque siempre mantuvo una curiosa relación con el coronel. Se ahorca la mañana anterior al inicio de la novela. La gente del pueblo, estrecha de miras, no quiere enterrar a un suicida, pero el coronel siente que, de alguna manera, tiene la obligación de proporcionar al suicida un entierro adecuado. Los tres monólogos mentales en torno al ataúd narran lo que está ocurriendo, recordando los sucesos que a lo largo de los años han llevado a esta escena. El libro comienza a las 2:30 de la tarde, cuando el niño oye el silbido distante del tren de las 2:30. Termina una hora después, cuando el niño oye un caraván que empieza a cantar en algún lugar de la ciudad. Le han dicho que cantan cuando huelen un cadáver, cierran el ataúd y lo sacan de la casa. El niño pronuncia las últimas palabras de la novela. Ahora sentirán el olor, ahora todos los alcaravanes se pondrán a cantar. Lo que no se describe, pero está implícito, es la actitud desafiante del pueblo cuando los deseos del coronel en relación al sarcófago están a punto de cumplirse. A pesar de todos sus defectos e influencias evidentes, algunos críticos reconocerían después en la hojarasca los primeros sonidos de una voz completamente original que marcaría el inicio de un nuevo modernismo en la literatura latinoamericana. Pero aún faltaban años para eso cuando García Márquez voló de Colombia a Europa rumbo al exilio. Le iba relativamente bien, pues recibía un cheque mensual de $200, aunque carecía del apoyo al que estaban acostumbrados los corresponsales en el extranjero, europeos y norteamericanos. Podía dedicarse a explorar el continente. La mayor parte del tiempo trabajaba solo, recopilando informes regulares a partir de otras fuentes periodísticas, pero cubrió personalmente la cumbre de Ginebra en 1956 y escribió una serie de artículos sobre el anciano Papa Pío XII, recordando sobre todo por su silencio en relación al trato dispensado por los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los lectores colombianos de García Márquez eran católicos y prefirió escribir una ecuanimidad sobre el Papa, pero centrarse en el pontífice debió impresionarle de alguna forma, porque por entonces empezó a interesarse por la personalidad de personajes con mucho poder.
como el dictador latinoamericano, epítome del poder y su influencia de corruptora. Por entonces una docena de países de Latinoamérica contaban con dictadores más o menos viciosos, desde Venezuela a Argentina, incluidos ogros como Batista en Cuba y Stroessner en Paraguay. Tal vez fuera inevitable que la percepción que tenía García Márquez de la política europea se viera influida por las luchas que dejara atrás en su propio continente. El resultado es que en sus artículos periodísticos hay errores de juicio. Tras la revuelta contra el régimen comunista de Hungría de 1956, por ejemplo, sus intentos de ecuanimidad fueron una triste farsa. García Márquez acabó instalándose en París, donde vivían muchos exiliados políticos latinoamericanos. Allí se enteró de que el régimen colombiano había cerrado El Espectador. Decidió no volver, cobró el dinero de su billete de vuelta y alquiló una guardilla en un séptimo piso de la Rue Cujas, en el corazón del barrio latino. Con la intención de escribir un libro, fueron tiempos de vacas flacas, e intentó ganar dinero como periodista freelance. Pasó hambre y perdió peso. Cuando mandó una foto a su madre, esta gritó que parecía un fantasma. Peor aún, su morena complexión latinoamericana le daba un aire argelino. Al menos eso creía la policía. Había empezado la guerra de independencia y los argelinos colocaban bombas en París. Cuando los policías se dirigían a García Márquez en árabe, él no sabía contestarles. El Flix se lo tomaban como resistencia a la autoridad y reaccionaban en consecuencia. La policía le pegó más de una vez y pasó más de una noche en una celda de la policía. García Márquez se refugiaba en su buhardilla, envuelto en mantas para combatir el frío, y pasaba las noches escribiendo, fumándose 2 paquetes de cigarrillos franceses baratos y acres por sesión. Poco a poco iba perfilándose una novela titulada El Coronel no tiene quien la escriba, basada en las experiencias de su abuelo, que había esperado en vano su pensión del ejército, pero se percibe fácilmente como García Márquez entreteje su propia peligrosa situación en el relato. A veces se veía obligado a mendigar en las calles, otras cantaba rancheras mexicanas por los bares a cambio de la voluntad. Escribía siempre que podía. El coronel no tiene quien le escriba, tiene un estilo totalmente diferente al de la hojarasca. García Márquez había preguntado a sí mismo: ¿cómo puedo seguir explorando este campo mítico en este estilo poético, en las circunstancias en las que vivimos? Parece una evasión. Evidentemente las circunstancias a las que se refería eran las de la violencia, que proporcionaba un trasfondo amenazador a su nueva obra, permaneciendo fiel a sus intenciones. García Márquez recorta sin piedad ese estilo poético que tanto le había costado adquirir, y ya parecía salirle de forma natural. Adoptó un estilo preciso, minimalista y sobrio. El efecto es cinematográfico por su precisión y periodístico por su claridad. Además, este estilo sobrio encajaba perfectamente con la temática. El libro empieza cuando el coronel abre el tarro del café en la cocina y ve que solo queda una cucharada en el fondo. Con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Puesto que Colombia es un país rico en café, esta circunstancia implica pobreza. El coronel de 75 años y su anciana esposa no tienen nada. Su estado físico no es mejor que su estado material. Ambos sufren los achaques propios de la edad. A ella le visita el doctor porque tiene asma, y él soporta estoicamente su estreñimiento. Sigue esperando tercamente que algún día llegue su pensión. Cada viernes se dirige al puerto para esperar a la lancha correo que realiza un viaje de 8 horas por el río, o va directamente a la oficina de correos. Siempre lo mismo, el coronel no tiene quien le escriba. 2 meses antes del comienzo de la novela, asesinan al hijo del coronel, Agustín. En una pelea de gallos, el hijo había sido el único sostén de su madre, de su padre y de su anciana madre. Y como bien señala la esposa del coronel, nosotros somos huérfanos de nuestro hijo, pero el hijo les ha dejado algo, su gallo de pelea. La esposa del coronel insiste en que deberían venderlo para comprar comida, pero el coronel se niega. Cree que el gallito es su futuro. Si lo entrenan correctamente, estará listo para pelear en pocas semanas y les proporcionará una fortuna al ganar la pelea. Su mujer sigue incordiando, pero él insiste. Es un gallo constante y sonante, dijo. Es un gallo contante y sonante, dijo. La ilusión no se come, dijo la mujer. No se come, pero alimenta, replicó el coronel. Este es el meollo del relato. El coronel se niega a dejarse vencer por las circunstancias adversas. Su apuro es el apuro del país, lo que dejan claro alusiones sucesivas, insistentes, a la violencia. Hay toque de queda a las 11 de la noche. La iglesia censura referencias a películas de cine. No hay elecciones y la prensa está censurada. Cuando el médico va a la casa para tratar a la mujer del coronel, le da una hoja mimeografiada y le pide que la difunda. Se trata de un panfleto clandestino con noticias de los revolucionarios, en el que se desvela la verdad sobre la resistencia al régimen
Sin embargo, a pesar de todo, el coronel persiste en su ilusión. Está viejo, es una persona amable y muy consciente de lo absurdo e irónico de la situación. Su mujer también mantiene la ilusión a su manera. Cuando llevan días sin comer, le dice, varias veces he puesto a hervir piedras para que los vecinos no sepan que tenemos muchos días de no poner la olla. Su situación se alivia algo cuando los amigos de su hijo dan a la esposa del coronel maíz para mantener al gallo en condiciones de pelear. El coronel llega a casa y ve el maíz que ella le sirve para comer. ¿De dónde salió? Del gallo, respondió la mujer. Los muchachos le han traído tanto maíz que decidió compartirlo con nosotros. Así es la vida. Cuando la novela se acerca a su final, la situación sigue sin resolverse. El coronel y su esposa siguen pasando penurias. La pelea de gallos sigue siendo un evento futuro y no se sabe nada de la pensión del coronel, pero ha habido un cambio sutil. Las nubes amenazadoras y la lluvia incesante han dejado paso a cielos despejados. Ha llegado un circo a la ciudad, lo que trae al coronel recuerdos de tiempos mejores. Decide ignorar la insistencia de su mujer e incluso cambia de ruta para no ir a la oficina de correos. En la última escena, su mujer pierde la paciencia y le pregunta, dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, y minuto a minuto para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda, la exclamación final del coronel resuena como un eco de todo lo que ha pasado. Es una referencia velada e irónica a su estreñimiento, un símbolo de microcosmos de sus vidas, así como del macrocosmos de la violencia. Sin embargo, en boca de un coronel amable, acostumbrado a hablar con moderación y profunda aversión a lo profano, es la constatación de su resistencia interior. En 1957, García Márquez recibió un telegrama en el que le ofrecían un puesto de trabajo en una revista de Caracas, Venezuela. Un amigo se había acordado de él. A los pocos días de llegar ahí, los militares venezolanos se levantaron contra el dictador general Marcos Pérez Jiménez. Observó con su amigo desde una ventana cómo pasaban los aviones por encima de los tejados disparando contra el palacio presidencial. Esa noche, mientras escuchaban la radio intentando dilucidar qué había ocurrido, vieron un avión militar saliendo de la ciudad a oscuras en dirección a la costa. Era Jiménez que se iba al exilio con maletas llenas de millones de dólares. Debido a las prisas para subir al avión, uno de sus secuaces se dejó en la pista una maleta con 11 millones de dólares. Días después, García Márquez estaba con otros periodistas en el Palacio Presidencial, mientras la nueva junta deliberada a puerta cerrada inició una conversación con quien había sido el mayordomo del palacio los últimos 50 años mientras presidentes y dictadores iban y venían. Había trabajado allí incluso durante el gobierno del famoso tirano general Juan Vicente Gómez. García Márquez escuchó embelesado los detalles privados, anécdotas y flaquezas del hombre que había ejercido durante 27 años, de 1908 a 1935, el poder absoluto en Venezuela. Pocos meses después, García Márquez volvió a Colombia. Por entonces habían derrocado al dictador militar y las élites de los partidos conservador y liberal habían llegado a un acuerdo para crear el así llamado Frente Nacional. Esta amalgama era una fantasía democrática, curiosa e incluso para los estándares latinoamericanos. Ambos partidos decidieron celebrar elecciones regularmente, pero para evitar la violencia asociada al proceso democrático, los resultados se decidirían con antelación. Los partidos se repartirían los escaños de ambas cámaras de representantes sin dejar que ninguno otro participara. También se repartirían los ministerios y gobiernos provinciales y la presidencia. Pasaría cada 4 años de un partido a otro. Había que mantener una estricta igualdad entre los partidos a todos los niveles, incluso en las asambleas locales. Y se determinó hasta el número de prisioneros políticos que podía tener el partido contrario. Era un acuerdo político muy original, aunque profundamente represivo, que sería descrito como el primer intento en el mundo de crear una dictadura bipartidista. García Márquez se embarcó en una situación que muchos considerarían parecida en su vida personal. Se casó, su novia secreta, Mercedes, había cumplido su palabra y la había esperado a pesar de todo. García Márquez había cumplido los 30 años y prometió a su novia con optimismo, escribiré mi obra maestra a los 40. A principios de 1959 ocurrió algo que cambiaría la faz de la política latinoamericana y también la vida de García Márquez. Me refiero a la Revolución Cubana en la que Fidel Castro y sus guerrilleros, entre los que figuraba el Che Guevara, Guevara, Guevara el Che Guevara, bajaron de las montañas y derrocaron al dictador Fulgencio Batista, eh, creando el primer estado comunista del hemisferio occidental. Estados Unidos orquestó una campaña de propaganda contra Cuba y Castro
reaccionó fundando la primera agencia de noticias latinoamericana, Prensa Latina. Invitaron a García Márquez a formar parte de ella y empezó a trabajar en La Habana. Fueron días estimulantes para un joven idealista de izquierdas. La revolución cubana estaba en pañales, pero se convirtió en un símbolo de esperanza para las gentes sometidas a regímenes corruptos y represivos por toda Latinoamérica. Castro puso en marcha reformas muy necesarias y nacionalizó extensas plantaciones norteamericanas de banana y caña de azúcar. El poder se le subió a la cabeza y empezó a pronunciar largos discursos retóricos contra Norteamérica. Mientras establecía estrechos vínculos con la Unión Soviética, García Márquez simpatizaba mucho con la revolución. Dicho en sus propias palabras, quiero que el mundo sea socialista y creo que antes o después lo será. Sin duda tenía sus reservas de las que sabemos muy poco. Su silencio las hacía parecer mínimas. El coronel no tiene quien le escriba. Publicada en 1959. Recibió algunas buenas críticas sin causar gran revuelo. García Márquez había tenido un hijo de manera que ahora tenía una familia a la que mantener y proteger. Mientras fue corresponsal en Nueva York, recibió amenazas de muerte y Mercedes decidió que no quería criar a sus hijos en esas circunstancias. En 1961 se trasladaron a la Ciudad de México, donde García Márquez trabajó como guionista de películas mexicanas y editor de una revista femenina. Ganó dinero, pero desde el punto de vista artístico no fue una buena época. Sentía que había llegado a un punto muerto. Cuando hubo ahorrado $5,000, se sentó a escribir la obra maestra que había jurado escribir antes de los 40. En sus propias palabras, el objetivo del libro era hallar una forma de expresar literariamente todas las experiencias que me habían marcado durante mi infancia. La experiencia de escribirlo sería catártica. Nos referimos a Cien años de soledad. Como ocurre en muchas de sus obras, la frase introductoria es seminal y evocadora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad es la historia de Macondo, desde sus orígenes al principio de la era colonial hasta mediados del siglo XX. No es un relato factual ni lineal, sino un relato mágico que curiosamente coexiste con la historia real. Los protagonistas con la saga de los Buendía, cuyo patriarca José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar Macondo, con su prima y esposa, Úrsula y Guarán. En su primera encarnación, Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Cada año, en marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba sus carpas en las afueras con grande alboroto de pitos y timbales. Traían consigo los últimos inventos del mundo exterior, un imán, dientes falsos y una lupa del tamaño de un tambor. Supuestamente el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam lideraba a los gitanos. El sabio Melquiades, con su barba montaraz y manos de gorrión, era un mago experto en todo tipo de conocimientos. De la alquimia a las lenguas antiguas, transmitió parte de esos conocimientos a José Arcadio Buendía, a quien empezó a interesarle tanto en la ciencia que pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito, para que nadie perturbara sus experimentos. En un momento dado, José Arcadio Buendía organiza una expedición y parte hacia el norte por la jungla en un intento de establecer vínculos con la civilización, pero a medida que avanzaban veían crecer la vegetación nueva. Mientras resonaban a su alrededor los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, siguieron avanzando, sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. 2 semanas después despertaron una mañana para hallar que, frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme león español, ligeramente volteado a estribor de su arboladura intacta, colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas, el casco cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno. Cuando los expedicionarios se aventuraron en su interior, no hallaron más que un apretado bosque de flores. José Arcadio Buendía tenía 2 hijos, Aureliano y José Arcadio, representantes de los 2 tipos de personajes presentes en el árbol genealógico de los Buendía. Cada uno de ellos tiene a su vez un hijo con la lujuriosa Pilar Ternera. José Arcadio acaba desapareciendo con los gitanos. El otro hijo se convierte en el famoso, temido y absurdo coronel Aureliano Buendía,
cuyo recuerdo del hielo abre la novela. El coronel Aureliano es un déspota local que llega a iniciar hasta 33 revoluciones contra el gobierno y consigue perder todas y cada una de ellas. Sobrevive, entre otras cosas, a muchas emboscadas, 14 intentos de asesinato y hasta un pelotón de fusilamiento. También consigue engendrar 17 hijos ilegítimos con 17 mujeres diferentes. Más tarde los 17 aparecerían en Macondo, con sus respectivas madres. Es uno de esos bastardos quien lleva el ferrocarril a Macondo, lo que a su vez atrae a la compañía bananera. Bajo su égida se, se desatan la corrupción y la violencia que acaba con los 17 hijos ilegítimos del coronel, y prosigue el relato mágico. Aparte de la historia general, la ciudad cuenta con sus propios sucesos históricos. El chamán Melquiades es la primera persona en morir en Macondo, porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquiades y lo señaló, con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte. Llega un sacerdote y funda una iglesia. El magistrado Apolinar Moscote introduce la ley. Estos sucesos, como muchos otros, guardan gran semejanza con la evolución histórica del condado de Yoknapatap. Yoknapatawpah, en las novelas de Faulkner. Otros sucesos reproducen eventos ocurridos en Aracataca durante la infancia de García Márquez, y aún otros son totalmente imaginarios. Hay un sacerdote que levita al que le encanta el chocolate, y cuando llueven flores en Macondo, las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos. Sus habitantes sufren una plaga de insomnio y olvido llevada a la aldea por dos indios de sangre real que acaban trabajando como sirvientes en casa de los Buendía. La plaga alcanza proporciones tales que Aureliano Buendía empieza a temer que pronto olvidará los nombres de los objetos más cotidianos, de manera que empieza a escribir etiquetas que distribuye por los objetos que lo rodean. Mucha gente del pueblo empieza a etiquetar sillas, puertas e incluso relojes. Al final, José Arcadio Buendía acaba poniendo una etiqueta a su vaca que incluye lo que es instrucciones de ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. El nivel de olvido general es tan grande que exige más instrucciones. A la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Aunque el olvido que afecta a los residentes de la ciudad va difuminando lentamente la realidad ante sus ojos. Las palabras les ayudan a retenerla. Melquiades llega a Macondo y acaba con la plaga. Aunque ha muerto, vuelve al país de los vivos porque no pudo soportar la soledad. Posee una poción mágica que libera las mentes de los aldeanos de su olvido y acaba con la plaga por el momento. Pero Melquiades paga un alto precio por preferir la realidad viva de Macondo a la soledad de la muerte. Envejece rápidamente y se oculta en una habitación de la casa de los Buendía, llena de libros y manuscritos, donde empieza a escribir una serie de pergaminos cifrados que nadie ha visto antes. Aparentemente se dedica a escribir la historia de Macondo. En un momento dado, la lasciva Pilar Ternera entiende que la historia de la familia Buendía era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad. De no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje, ella es la responsable de continuar el linaje de los Buendía, teniendo un hijo con Aureliano, José Arcadio respectivamente. Aunque a veces parezca una sacerdotisa, regenta un burdel. La novela está llena de erotismo, pues los personajes no dejan de enamorarse y fornicar. La mayoría de los hombres acaban en un burdel antes o después, aunque algunos pocos prefieren el modelo casto de la conservadora corte española. Hay enamoramientos adolescentes, violencia y hasta amor conyugal. En una de las escenas, uno de los muchos aurelianos que reaparecen regularmente en el árbol genealógico de los Buendía va por la casa llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad inconcesible. En el extremo opuesto de la escala, la hermana del coronel Aureliano Buendía, Amaranta, sigue siendo una virgen temerosa que se dedica a rechazar a quienes la desean, y solo desea a hombres que no están a su alcance. La de Macondo es la historia de un declive y una degeneración irreversibles. La decadencia de la familia Buendía lo refleja, pero Macondo mismo acaba herida de muerte por la compañía bananera, que introduce su propia forma de corrupción. Esta situación reproduce hechos históricos reales, como la representación brutal de unos huelguistas que acaba con la masacre de los trabajadores tras el episodio de la compañía abandona el lugar, y tienen lugar fuertes lluvias e inundaciones que duran 4 años, 11 meses y 2 días. La causa parece ser que la compañía bananera se niega a negociar con los trabajadores. En las últimas generaciones de la familia Buendía encontramos a la joven y juguetona Renata Remedios,
Remé, que tiene una aventura con Mauricio Babilonia, un mecánico local. El resultado es un nuevo Aureliano que crece hasta convertirse en un joven que pasa la mitad de su vida leyendo y la otra mitad de juerga con sus amigos intelectuales en burdeles o debatiendo sobre literatura. Por las mañanas se esconde en la casa de los Buendía en una habitación llena de libros. Allí procura aprender todo lo posible de una enciclopedia, aparte de aprender el sánscrito, inglés y francés y algo de latín y del griego. En esa habitación encuentra unos pergaminos antiguos y descoloridos. Cuando intenta descifrarlos, se da cuenta de que son los pergaminos que dejará Melquiades. Por esa época se enamora de su tía Amaranta Úrsula, que traiciona a su marido para tener una relación incestuosa y apasionada con su sobrino. Se revolcaban en cueros en los barrizales del patio y una tarde estuvieron a punto de ahogarse cuando se amaban en la alberca. Destrozaron los muebles de la sala, rasgaron con sus locuras la hamaca y destriparon los colchones y los vaciaron en los pisos para sofocarse en tempestades de algodón. Amaranta Úrsula queda embarazada y acaba dando a luz a un hijo con rabo de cerdo, pero poco después del nacimiento muere a causa de una hemorragia. Pese a todas las aventuras sexuales que tienen lugar en Macondo, Aureliano y Amaranta Úrsula son los únicos que comparten un amor auténtico. De ahí que Aureliano quede destrozado a la muerte de Amaranta Úrsula. Vago sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Acaba en el último salón abierto del desmantelado barrio de Tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba. El cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente, y Aureliano lo invitó a otra. Aureliano acaba borracho y llorando. Al final vuelve a casa para hallar que su bebé abandonado se ha convertido en un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Su hijo ha muerto, pero en ese instante prodigioso tiene una revelación. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida. Comprende el sentido de los pergaminos de Melquiades, olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos, y vuelve a casa, atranca la puerta y se refugia en la habitación con los pergaminos que encuentra intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres. Los pergaminos contienen un poema que describe la historia de la familia, escrita por Melquiades, hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con claves militares lacedemonias. Aureliano empieza a leer y halla que Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos de modo que todos coexistieran en un instante, de manera que el pergamino empieza contando la historia de la familia Buendía, pero Aureliano, impaciente, se salta partes para llegar a sus propios orígenes. Se absorbe tanto en la lectura que no se da cuenta de que el viento sopla fuera de la casa, lleno de voces del pasado, del murmullo de geranios antiguos. Entonces se encuentra lo que anda buscando, el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Aún absorto, Aureliano siente la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios, las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Se saltan las 3 páginas siguientes que narran su pasado, que conoce demasiado bien, hasta llegar a las últimas páginas, donde empieza a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos. Ya, ya sabe lo que dice la última línea antes de llegar a ella. Había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto. Sabe que él y todo lo que ha leído desaparecerá para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Las escenas finales de Cien años de soledad cobran mucha fuerza tanto poética como narrativa a medida que nos aproximamos a un clímax progresivamente inevitable. El final sigue resonando mucho tiempo después de que acabemos de leerlo. Siempre se puede hacer alguna crítica estructural trivial. No queda claro, por ejemplo, si el relato es el escrito de Melquiades o si la voz objetiva del narrador surge de otra fuente.
Dejemos estas críticas a los sabuesos literarios. Este final produce el efecto de obligar al lector a ponderar y recopilar todo el relato. Es un momento conmovedor que le lleva a reflexionar sobre la soledad que envuelve a todos los habitantes de Macondo a lo largo de su historia, pero a algunos críticos no les gusta, le encuentran el mismo defecto que al resto de la obra. La inevitabilidad del final se ve algo minada por su poesía. Determinismo y fantasía no encajan bien. Cuando uno se sumerge en la fantasía de García Márquez, tiene la sensación de que podría ocurrir cualquier cosa. La realidad fantástica de Borges, cuya influencia es muy explícita en las últimas escenas, se verbaliza en una prosa lapidaria y la narración adquiere un sobrio tono de contención clásica. El tono general de Márquez, más poético y lírico, es seductor, pero a muchos no les acaba de resultar convincente. Lo que nadie niega es su capacidad evocadora en último término, o se experimenta su fascinación desde el principio y uno se deja llevar o su realidad poética no convence. La suspensión de la incredulidad, tan necesaria en todas las artes, es más difícil cuando ese arte pretende convencernos de algo que no es la realidad cognoscible. ¿Cómo puede condenarse a alguien a la versión de la soledad de García Márquez cuando habita en una realidad capaz de liberarse de cualquier realidad? De nuevo, solo podemos formular estas preguntas a plena luz del día, desde el exterior de nuestra experiencia real del relato. Quien encuentra convincente la magia del relato acepta a García Márquez en sus propios términos. Cuando caes bajo el hechizo de García Márquez, el viaje que supone 100 años de soledad es uno de los sueños literarios más ricos jamás escritos. Más de un crítico europeo ha comparado la obra maestra de García Márquez con la extensa prosa del Kublai Khan de Coleridge, pero la historia de Macondo no es el sueño de un opiómano. Habitan el sueño de García Márquez personas reales, aunque a veces parezcan algo oníricas que participan en sucesos casi reales, es más, tienen homólogos de la realidad. Fue este reconocimiento lo que entusiasmó a sus primeros lectores, percibieron un eco de su propia realidad latinoamericana, personal, política, doméstica e incluso existencial. Nunca antes había hecho tanta justicia al mundo en el que vivían con sus trivialidades y sus tragedias. El elemento del realismo mágico ya llevaba un tiempo triunfando en la literatura latinoamericana, pero García Márquez lo había hecho suyo. Su versión del realismo mágico pronto barrió el mundo entero, ejerciendo su influencia sobre lectores y escritores de París, Moscú, Nueva York y Tokio. En las traducciones de Cien años de soledad a otras lenguas se pierde inevitablemente un elemento reconocible para muchos de los lectores latinoamericanos. Los lectores extranjeros no pueden ver lo que no conocen. Muchos de ellos creen que Cien años de soledad retrata una realidad exótica que oscurece el sufrimiento que tiene lugar en el mundo real, en el exagerado mundo de Macondo. El sufrimiento adquiere un halo de irrealidad. García Márquez siempre quiso rebatir este punto de vista, insistiendo una y otra vez en que cada frase de mis libros se asiente en la realidad. Pero no se puede negar que en Cien años de soledad su estilo, tan rico, colorido y a menudo juguetón, unido a una vitalidad imaginativa infinita, demasiado vibrante para poder ser confinada a cualquier forma de realidad científica, oscurece a veces lo que a García Márquez le cuesta tanto verbalizar. Sin embargo, cuando vemos tras el color la vida real, percibimos su dureza, esa implacabilidad ofrece poco consuelo a quienes se ven constreñidos a vivirla. Tras su éxito mundial, García Márquez empezó a vivir la vida de un autor famoso, pero sus ideas políticas trascendían la banalidad de esa vida. Como hombre de izquierdas, favorecía la causa y sus defensores le favorecían a él. Se hizo amigo personal de Fidel Castro en Cuba y de Francois Mitterrand en Francia. A pesar de los esfuerzos propagandísticos realizados para convertirlo en un héroe de izquierdas, García Márquez hizo lo posible por no convertirse en un estereotipo vacío. Fundó la revista Alternativa en Colombia con la intención explícita de proporcionar noticias desde un punto de vista distinto al de los gobiernos de derechas de Latinoamérica y las agencias de noticias de Estados Unidos. Esto seguía siendo peligroso en ese periodo de la política latinoamericana. Pocos años antes, pocos años antes Estados Unidos y la Unión Soviética habían estado al borde de la guerra nuclear durante la crisis de los misiles de Cuba en 1967. Mataron en la jungla boliviana al amigo de Fidel Castro, al Che Guevara. Había ido allí para extender la revolución por tierra firme latinoamericana. 6 años después derrocaron al presidente marxista electo de Chile, Salvador Allende, en un golpe de Estado sangriento propiciado de forma encubierta por Estados Unidos. Ambos bandos en, tenían mucho de qué responder, pero no cabe duda de por cuál tomó partido García Márquez. Respecto a la firmeza de su postura, conviene recordar lo que dijera Neruda más de una vez sobre la política latinoamericana. Hay que tomar partido aquí.
por los Cadillacs o por la gente sin escuela y sin zapatos. Se esperaba de las figuras públicas que tomaran partido y que eso contara. García Márquez llegó a afirmar que cualquier intento de implementar bien una democracia, bien el sistema soviético, sería poco realista. Creo que hay tantas alternativas como países en nuestras Américas, incluido Estados Unidos. Estoy convencido de que debemos encontrar nuestras propias soluciones. Lo que defendió más coherente y claramente fue su repulsa hacia lo que denominaba interferencia imperialismo. Pero García Márquez también insistió en conservar su vida artística, privada. Tras escribir Cien años de soledad, se encerró y empezó a escribir cuentos cortos. Luego, en 1973, publicó El otoño del patriarca, que demostró que García Márquez no era un autor de un solo libro. Como siempre, la primera frase fija el escenario y el tono general de la novela. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. El dictador de un país latinoamericano sin nombre ha muerto en su palacio que preside la capital y el Caribe. En las páginas que siguen nos narra reminiscencias del reinado del patriarca y lo hace con frases largas y serpenteantes que hurgan en la psicología de su gobierno. Es un libro sobre el poder en el que se analiza el uso que hace de él el dictador y las reacciones que provoca en su pueblo manso. En su pueblo manso, existe una sutil simbiosis entre el gobernante y los gobernados. El patriarca está loco y es cruel, absurdo y paranoico, una figura mítica en la soledad de su palacio, pero es presa de su propio mito en un sentido muy real, pues está obligado a cubrir las necesidades y expectativas de la gente que depende de él. Les inspira temor reverencial, no exento de afecto, y aversión a la vez. García Márquez capta la perfección de esa curiosidad intimidad que existe entre un tirano y los tiranizados. El gobierno del patriarca es una mezcla de grandeza y capricho, de lo mundano y lo terrible. Su madre campesina cuelga la colada en el balcón presidencial cuando invita a Sociedad de Naciones al país para investigar una injusticia. Se encuentran con que han cerrado las prisiones porque no son necesarias. En uno de los puntos álgidos del libro, el patriarca sospecha que se trama un nuevo complot para derrocarlo. Decide que lidera el movimiento su amigo y secuaz de toda la vida, el general Rodrigo de Aguilar, ministro de Defensa. Cree que el general dará la orden de derrocarlo durante un banquete. En la noche en cuestión, los honorables invitados se reúnen en la sala de banquetes, el reloj de la medianoche, y entró el egregio general de división Rodrigo de Aguilar en bandeja de plata, puesto cuán largo fue sobre una guarnición de coliflores y laureles, aderezado con el uniforme de 5 almendras de oro de las ocasiones solemnes y 14 libras de medallas en el pecho y una ramita de perejil en la boca. Pero la cosa no acaba ahí. Sigue una ceremonia exquisita de descuartizamiento y reparto, y cuando hubo en cada plato una ración igual de ministro de la Defensa con relleno de piñones y hierbas de olor, él dio la orden de empezar. Buen provecho, señores. El libro está repleto de incidentes, perspicacias e imágenes que van de lo jocoso a lo ingenioso. Vemos al recolector oficioso de impuestos para la derecha andando por la sombra, y cualquiera que alguna vez haya sentido aproximarse en los trópicos nubes de tormenta al amanecer se maravilla de la exactitud e ingenio que hay en las músicas de trenes fugitivos de las albas de truenos de Bruckner, que hacían estragos de diluvios. Pero a pesar de toda su agilidad y originalidad, El otoño del patriarca es un libro duro de leer. Consta de una serie de monólogos anónimos escritos en frases que a veces abarcan 2 páginas enteras. Hay capítulos sin numerar y no hay párrafos durante más de 200 páginas. El lector se asusta cuando ha de enfrentarse a otra página, otro bloque sin fragmentar. El relato apila incidente sobre incidente, imagen sobre imagen, de una forma que sigue su propia lógica y su propio tiempo. Esta cornucopia aparentemente infinita de maravillas y delicias se expresa en el estilo más austero del modernismo experimental. Y entonces, ¿por qué es tan pesado de leer El otoño del patriarca? Por la sencilla razón de que el tema requiere este estilo y gana mucho en este entorno. Probablemente no hubiera podido escribirlo de ninguna otra manera. En este caso, García Márquez fue lo suficientemente usado como para seguir su instinto artístico, envalentonado por las increíbles ventas a nivel mundial de Cien años de soledad. Se tomó la libertad de sumergirse en una hazaña artística de naturaleza muy exigente. Existe una analogía en este caso con su predecesor modernista, James Joyce. Si Cien años de soledad es el Ulises de García Márquez, El otoño del patriarca tiene algo de Finnegan Wake. Hay quien dice que la segunda obra maestra de García Márquez es como la de Joyce, una aberración genial.
Puede que lo primero parezca cierto a más de un lector desesperado, pero lo segundo también lo es. La genialidad no es fácil. Para captar el sabor, la importancia e incluso el significado del dictador, la figura más característica de Latinoamérica, hay que hacer un esfuerzo. El otoño de Patriarca se tradujo rápidamente a las lenguas más habladas del mundo. Muchos de los lectores de García Márquez, que habían disfrutado mucho de Con 100 años de soledad, se quedaron estupefactos y sintieron decepcionados. Algunos críticos fueron respetuosos, pero solo unos pocos entendieron lo que intentaba hacer y alabaron su osadía. La obra recibió un gran espaldarazo de la fuente más inesperada. En una ocasión, el dictador panameño general Omar Torrijos informó a un García Márquez perplejo: El otoño de Patriarca es su mejor libro, somos exactamente como nos describe. A través de la descripción de Macondo, García Márquez dio a conocer al mundo la panoplia completa de la vida e historia latinoamericanas. Su evocación de la figura más característica del continente es un espejo que refleja lo mucho que ésta ha contribuido a hacer la vida desgraciada y llevar la historia a una vía muerta. García Márquez ha retratado ambos aspectos de la soledad latinoamericana, la del dictador en su palacio y la de la tierra de la que ha brotado. El otoño del patriarca fue un éxito de ventas, también resultó ser un éxito al máximo nivel literario, y 7 años después de su publicación, García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. El famoso discurso que pronunciará el día de la entrega del galardón puede considerarse su credo. Prosiguió su carrera literaria describiendo su entorno cultural, todos esos dictadores locos, pero luego pasó a territorio más árido. Sentía aversión por la cultura eurocéntrica y afirmó: no pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kruger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba. Thomas Mann, hace 53 años en ese lugar, luego hizo un impresionante alegato a favor de la cultura latinoamericana, tanto artística como política. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega? Con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social, rechazaba el sistema de justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países, pero también se negaba a ponerse las cosas fáciles echando la culpa de todos los males de Latinoamérica al imperialismo y el colonialismo. La violencia y el sufrimiento sin fin que conformaban su historia, dijo, eran el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Se consideraba heredero de un noble legado latinoamericano y recordaba como 11 años atrás las palabras del gran poeta chileno Pablo Neruda habían iluminado la sala en la que se encontraba. Neruda había muerto 3 años después en su ciudad natal, Santiago, la misma donde un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército. Luego tuvo palabras para otro gran escritor americano que había estado presente en la sala en un día similar, William Faulkner, quien había ambientado sus novelas tierra adentro en las costas del otro lado del Caribe. Entonces, en 1949, el mundo aún no se había recuperado de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y se enfrentaba a la perspectiva inminente de una tercera. Sin embargo, pese a todo, Faulkner proclamó: me niego a admitir el fin del hombre. Años después, el cataclismo que Faulkner se negaba a admitir había quedado reducido a una posibilidad científica. En sus circunstancias, García Márquez creía tener derecho a mirar esperanzado hacia un futuro donde se pudiera crear una utopía, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Tras el éxito que le disparara el premio Nobel, García Márquez puso su renombre al servicio de la causa de Latinoamérica, convirtiéndose en un embajador itinerante en su intento por elevar el perfil del continente y explicar la situación en la que se encontraba. Se consagró aún más como embajador de la izquierda e hizo lo que pudo por combatir la injusticia interna y las falsas ideas que circulaban por ahí en relación a la otra América. Desempeñó un papel fundamental tras la fundación de ABEAS, una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos. A pesar de su gran actividad pública, nunca dejó de encontrar tiempo para sus actividades literarias. A temporadas se retiraba y trabajaba en total soledad haciendo esquemas y esbozos de novelas y cuentos. En 1981 publicó Crónica de una muerte anunciada. Aunque en sentido estricto forma parte de su obra anterior a la recepción del premio Nobel, no se tradujo a otros idiomas hasta mucho después de ir ahí que no fuera tenida en cuenta para el otorgamiento del galardón. En Crónica de una muerte anunciada se enfrenta a otro problema latinoamericano perenne, el concepto muy español y viril del honor. Es una novela corta pero compleja, aunque la temática es muy sencilla. Un joven rico llamado Bayardo San Román aparece en una pequeña ciudad sin nombre donde se enamora de Ángela, vicario.
Acaban casándose, pero a la noche siguiente, a la boda del novio, devuelve a la novia a su familia afirmando que no es virgen. La familia de clase media de Angela Vicario queda consternada. La madre intimida a Angela para intentar averiguar quién es el responsable. Durante la conversación, Angela menciona a un joven llamado Santiago Nazar, hijo de una rica familia árabe. Deciden que es culpable y que los hermanos gemelos de Angela, Pedro y Pablo, han de vengarse del hombre que ha puesto en entredicho el honor de la familia. Esperan a Santiago y lo apuñalan delante de su casa. La gente del lugar es testigo del asesinato y mucho tiempo después aún recuerda con horror la violencia desatada. Los hermanos cumplen una condena de 3 años de prisión, mientras Angela aún sigue enamorada del marido que la abandonó. Empieza a mandarle una carta a la semana y lo hace durante 17 años. Un día Bayardo vuelve con ella, lleva las 2000 cartas que le ha escrito, pero no las ha abierto. Esta sencilla forma de contar la historia hace poca justicia al arte con el que la cuenta García Márquez, más centrado en los efectos sociales desatados por el asesinato entre los habitantes de la ciudad en general y entre la gente más directamente implicada en particular. Una vez más lo hace disolviendo la secuencia cronológica convencional. La frase inicial es vital, pues indica como siempre por dónde irá el relato. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque que llegaba el obispo, en el que llegaba el obispo. Acaba con una descripción del asesinato, un narrador que se parece bastante a García Márquez. Reúne datos sobre lo ocurrido. En un lugar de la obra dice, mucho después, en una época incierta, en que trataban de entender algo de mí mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina. Y en otro lugar revela que Santiago y él habían crecido juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones. Esto dota sus acciones de verosimilitud, convenciéndonos de la implicación del narrador. Aún así, esta obra es mucho más que el relato de un asesinato. Se ha dicho con toda razón que se trata de una fábula que retrata esa locura que solo puede ser fruto de un oscuro principio. Sin embargo, aunque la trama esté revestida de la inevitabilidad de la tragedia, García Márquez consigue evocar a sí mismo su sinsentido. Como tantos de sus compatriotas, conocía un incidente parecido, acaecido en el seno de su propia familia. La violencia fue en Colombia mucho más que una situación política. Innumerables venganzas le habían dado alas y la violencia en sí siguió presente mucho después del fin del estado de emergencia político. El amor en los tiempos del cólera, novela publicada en 1985, es otra de sus grandes obras. Esta novela está ambientada en el vivaz escenario de Cartagena de Indias, a la cual no le había ocurrido nada en 4 siglos, salvo el envejecer despacio entre laureles marchitos y ciénagas podridas. En cierto modo es la historia más convencional y realista de García Márquez. Se extiende a lo largo de 400 páginas, cubriendo un arco cronológico que va de mediados de la década de los 80 del siglo XIX a la de los 30 del 20 y evoca desde las viejas calles empedradas que conducían al antiguo barrio del Virrey hasta el episodio pionero de los globos cuando les visita Charles Lindbergh, el primer hombre que atravesó el Atlántico volando solo en 1927 y realizó un viaje triunfal por Latinoamérica tras su hazaña. La trama del relato es una vez más muy simple. El adolescente Florentino Ariza se enamora de Fermina Adasa, cuyos padres quieren casarla con el médico aristócrata Juvenal Urbino, que acaba de regresar de París. Fermina se acaba apalancando en la vida de esposa de clase alta, mientras su marido se convierte en un hombre de mediana edad. Hacia el final de sus 50 años de matrimonio, Fermina es una anciana arrugada y nos enteramos de que en las 2 últimas décadas de su unión, su marido y ella no han tenido contactos sexuales. Florentino, en cambio, desarrolla tras un breve periodo de abstinencia un apetito sexual digno de Gargantúa y tiene literalmente cientos de aventuras. A los 71, habiendo perdido su pelo y sus dientes, sigue siendo muy viril. Por entonces se ha convertido en un exitoso hombre de negocios, propietario de la compañía que posee los barcos que recorren el río Magdalena, de un extremo a otro. Cuando el doctor Urbino muere, aparece Florentino y declara su amor a Fremina, que no se deja de seducir inmediatamente por su pretendiente y reacciona con cautela. Pero al final todo es para bien, y parten de viaje en un vapor del río, donde el anciano y la anciana viuda hacen el amor. En 1989, García Márquez escribe otra gran novela, El General, en su laberinto, en la que Río Magdalena también desempeña un papel importante, pero en este caso como río de muerte. La novela está ambientada en 1830 y en ella se narra la muerte del gran libertador de América Latina, Simón Bolívar. García Márquez intenta rescatar a Bolívar del pedestal al que le ha alzado la historia y le retrata como ser humano. Bolívar acabó al frente de la Gran Colombia tras liberarla del imperialismo español,
pero en sus últimos días sus aliados se volvieron en su contra. Sobrevivió a un intento de asesinato y a un motín militar y el país empezó a desmembrarse. Bolívar enfermó, dimite, abandona Bogotá y marcha río abajo en dirección a la costa. El libro empieza con las palabras que pronuncia al dar la orden de partir. Vámonos volando, que aquí no nos quiere nadie. García Márquez ve en las circunstancias que rodean a la muerte de Bolívar el secreto del desastre en el que vive inmerso del país. En la novela explora la vida de Bolívar, pero no aporta ninguna solución. García Márquez no veía forma de rescatar a la Colombia moderna de la violencia ni en su vertiente de figura pública. A lo largo de la década de los 90 del pasado siglo, el cartel de la droga de Medellín había amasado una gran fortuna gracias al tráfico de cocaína que introducían en Estados Unidos por el Caribe. El negocio había generado tal riqueza que los varones de la droga estaban fuera del alcance del gobierno central, mientras las guerrillas de izquierdas se hacían con el control de grandes franjas de terreno en el interior del país. En el resto de América Latina, la vida seguía igual que siempre, aunque se había añadido un nuevo y poderoso ingrediente al explosivo cóctel de la vida civil en el continente. El fútbol, las victorias y derrotas de los equipos se convirtieron en parte fundamental de las vidas de millones de espectadores que estaban, por lo demás, marcadas por la futilidad. En 1969, Honduras y El Salvador, de hecho, iniciaron una guerra tras un partido de fútbol. En 1986, Argentina era un país seccionado enfermo tras el gobierno de una junta militar desvencijada y corrupta. Pero ese año, Argentina ganó la Copa del Mundo y la junta supo que estaba a salvo. Argentina se convirtió en una nación orgullosa, llena de júbilo, y la junta hizo caja y se ocupó de reflejar esa gloria. Una vez más, Colombia hizo su propia contribución personal en 1994. Un jugador colombiano metió un gol en propia meta que sacó a la selección de la Copa del Mundo. Cuando volvió a casa lo mataron a tiros, mientras García Márquez siguió escribiendo, aunque menos que antes, e hizo lo que pudo en la esfera pública. Como muchos de sus compañeros caribeños, amaba la vida e insistía en disfrutar de todo el gozo que ofrece, gozo que, como artista, conocía bien. Cuando le preguntaron en una entrevista por su color favorito, dijo que era el amarillo del mar Caribe a las 3 de la tarde visto desde Jamaica. Las exóticas vistas de su costa natal encajaban bien con su también exótica y salvaje vida, pero cuando le preguntaron por su pájaro favorito contestó, Pato a la naranja. A pesar de que Gabo nos dejó el 17 de abril de 2014, como Melquiades vuelve a nuestros corazones cada vez que leemos su obra, porque no pudo soportar la soledad. Además de las obras, además de muchas que ha escrito, y pues fue un gran escritor. Fin.